Bueno, hola, yo hoy les voy a contar sobre la aparición y el desarrollo del jazz, que es una danza que yo amo con mi ser, y algunos ejemplos y unos hermosísimos pioneros que ayudaron a crear esta fusión de culturas que es el jazz. Entonces, principalmente esta apareció en la época de esclavitud de los Estados Unidos, entre a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, como más o menos en 1910, esto empezó a florecer mucho. Esto se da, bueno, entonces empecemos de a poquitos. ¿Por qué se llama jazz? Principalmente se llama jazz por toda esta música que se escuchaba, que era el jazz. En esa época estaba flor de piel en Nueva Orleans, en Nueva York, en San Francisco. Todos estos lugares estaban brotados, se escuchaba el jazz en cada ventana, no importaba si eras negro o blanco, lo escuchabas. Y todo esto pues les gustó mucho. Y en esa época la segregación era demasiado marcada. Y gracias a esto a los negros no los consideraban, tanto los estadounidenses, no los consideraban para nada, y les quitaron una de sus cosas más importantes, que eran sus tradiciones, y les prohibieron toda esta parte de su musicalidad, sus tambores, sus bailes tradicionales, sus rituales que ellos hacían, que eran bailados. Entonces ellos, los estadounidenses, quitaron toda esta parte de que los hacía ellos, que los hacía africanos, que los llevaba a sus culturas, a los cuales habían sido arrancados, porque los estadounidenses trajeron forzados a los africanos pues de África, los trajeron forzados a Estados Unidos. Entonces pues se da como esta como este impedimento hacia algo tan bello que era la danza. Y sin embargo, la raza negra no se deja de detener y dicen: ni loco, tú no me lo vas a quitar. Entonces, como eran prohibidos sus bailes tradicionales, ellos fueron muy inteligentes y dijeron: bueno, si no nos vas a dejar bailar nuestros bailes tradicionales, entonces pues lo vamos a cambiar un poco, dejando obviamente, siguiendo siendo fieles a su cultura. Entonces ellos cogen toda esta parte del ballet, porque el ballet en esa época tenía mucha fuerza. El ballet en Europa, el ballet ruso era muy fuerte, el ballet en Estados Unidos no era tan fuerte. Sin embargo, todo el boom que había hecho el ballet en Europa había sido demasiado fuerte. Entonces los africanos cogen toda esta técnica del ballet y lo fusionan con todas sus tradiciones de la danza, y llega el jazz. Entonces el jazz, principalmente, una de sus pioneros son, pues hablando de ya estilos, son el tap, la danza teatral. La danza teatral en esa época es demasiado grande, ya que ellos lo ven como una oportunidad de contar sus historias, de toda esta época de la esclavitud, contar sus historias de todos los problemas que ellos habían tenido, contarlas a través del teatro, y siendo muy fieles a su baile. Entonces por ese lado crean Broadway. Broadway es una cosa hermosa, ya como ya todos sabemos, en Nueva York es demasiado fuerte el Broadway, es una de las cosas que caracteriza a Nueva York. Entonces, porque todo esto, como mencioné antes, se caracteriza mucho de Nueva Orleans también, el jazz, todo esta, como todos estos golpes que tiene el jazz, y se crea el tap. El tap también es uno de los pioneros, porque el tap tiene muchos golpes en el piso, y ellos en sus tradiciones, porque ya habíamos mencionado que era una fusión de culturas, ellos en todos estos golpes de sus bailes tradicionales tenían muchos golpes, y se crea el tap como forma de expresarse y seguir siendo fieles a su cultura. También después de esto se ve mucho unos personajes muy importantes en toda esta parte del jazz, que es el Alvin Ailey, Jack Cole, entre otros. Bueno, hay muchísimos más. Estos dos fueron uno de los pioneros que a mí personalmente me enamoran. El Alvin Ailey es una cosa loca, toda esta parte que tienen como de cultura, esta forma tan diferente de contar sus historias a través del jazz, del contemporáneo, es espectacular. Y también me gustaría contar como un poco, para ir finalizando,
un poco sobre el desarrollo, como ya dije, mencioné unas categorías, sin embargo luego empiezan, mucha gente dice que el hip hop va muy aparte del jazz, sin embargo esto es totalmente incorrecto, porque en esta época que les digo, a principios del siglo XX, muchos, bueno, como hay diferentes grupos y diferentes personas, porque todos los seres humanos somos totalmente diferentes, hay muchos que sí les gustó esta parte de la técnica clásica combinado con sus tradiciones, sin embargo hay otros que les gusta moverse más y hacer más rítmico y romper un poco la linealidad que a veces tiene el jazz y crean el hip hop. Sin embargo, el hip hop en esta época era llamado jazz rock. Ustedes saben que se dice muchas veces es diferente en los golpes, sin embargo las raíces prácticamente todo es igual. Las raíces del hip hop, las raíces del jazz y las raíces del ballet son todas muy parecidas, vienen prácticamente del mismo movimiento. El jazz, ballet, el jazz, hip hop y estos bailes africanos vienen mucho del movimiento de torso, mucho de niveles, entonces pues ahí es cuando mucha gente no se da cuenta que está toda esta fusión de culturas y dice que digamos que las danzas africanas son algo que mucha gente ve como algo muy extraño, como algo muy aparte del jazz, y es totalmente incorrecto porque, como mencionaba antes, es una fusión de culturas increíble y que personalmente a mí me parece que las danzas africanas son hermosas, y toda esta parte del hip hop y el nacimiento del jazz lo adoro, toda esta parte del Broadway. Entonces espero que se hayan enterado un poquito más y me encantó hacer esta investigación.